Hola, buenas noches. Hoy es el miércoles 18 de octubre y les comento algunas de las informaciones interesantes de este día. Un día cargadito de información política y de todo tipo. La aplicación del Instituto Nacional Electoral para acreditar apoyos, firmas para candidatos independientes tuvo problemas en este día y no se pudieron cumplir los propósitos de esta acreditación. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien se paseaba tranquilamente por todos los lugares de Tamaulipas y de la Ciudad de México, está en espera de su extradición y hoy tuvo una audiencia a la cual acudió para enterarse de cómo va ese proceso, él en prisión mexicana actualmente. En el Congreso Federal, los diputados y los senadores están metidos en el proceso de cómo aprobar el compromiso de hacer que no sea automático el pase del fiscal general de la Nación desde la PGR. Todo esto después de que renunció el anterior ocupante, Raúl Cervantes Andrade. Hay mucha información hoy de toda índole. La semana va ya cargada de movimientos políticos de todo tipo. Fidel Herrera, el exgobernador de Veracruz, debe estar preocupado porque le confirmaron la condena de 20 años a Pancho Colorado, ese personaje manejador de dinero, de quien se habla que ha habido siempre relaciones muy especiales con los gobernadores de Veracruz, particularmente con Fidel Herrera, y particularmente en relaciones muy sospechosas con personajes oscuros relacionados con aquella entidad. Pero hoy les quiero hablar especialmente de lo que significa un nombramiento que hoy pareciera, para algunos parecerá una especie de castigo o de declive de Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México que ha dejado el poder a Alfredo del Mazo Maza, pero creo yo que no es así y que deberíamos estar muy claros a qué viene Erubiel Ávila al PRI de la Ciudad de México. Desde mi punto de vista, viene para tratar de consolidar una estructura electoral, una serie de apoyos provenientes del gobierno federal para potenciar al partido de tres colores en la Ciudad de México y tratar de tener una votación alta que hoy en este escenario pareciera muy difícil que el PRI pudiera triunfar en la Ciudad de México, pero ante la división planteada entre el PRD y Morena, que juntos pudieron tener el control de esta Ciudad de México, pues ahora el PRI trata de enviar a un peso pesado a Erubiel Ávila, un personaje que supo sortear todos los conflictos internos en el Estado de México. Él no era el candidato de Peña Nieto hace 6 años, sino su propio primo Alfredo del Mazo Maza, pero ante el riesgo de una división interna, esto deberían de verlo algunos personajes, particularmente en riesgos de escisión en sus partidos, ante riesgos de esa amenaza, Peña Nieto optó por una solución muy pragmática e hizo candidato a Erubiel Ávila, a quien ya le coqueteaban hace 6 años los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para hacerlo su candidato a la gubernatura. Peña Nieto prefirió sacrificar a su primo Alfredo del Mazo y pasar esa candidatura para 6 años después, pero no poner en riesgo la viabilidad de ese triunfo, entre comillas, del propio Peña Nieto. Todo esto me parece a mí que es llevar a una altura muy especial el modelo político del fraude electoral cometido en el Estado de México. Erubiel Ávila, con toda la fuerza de haber sido un gobernador de un estado tan importante y con la experiencia que tuvo en la pasada elección del Estado de México, podrá triangular, podrá manejar, podrá conseguir apoyos, podrá disfrazarlos, podrá manejar presencias de secretarios de Estado para tratar de impulsar alguna candidatura en la Ciudad de México, que bien podría ser la del actual secretario de Salud, José Narro, a quien se ha placeado como una carta distinta, hasta ciudadana, aunque tiene décadas que lo ha reconocido militando en el PRI, y entonces ese exrector de la UNAM se cree en el PRI
que por haber sido rector de la máxima casa de estudios, tiene una gran cercanía con los jóvenes y es un personaje que puede llegar a ese público, a esa clientela electoral de los jóvenes que van a definir lo que sucede en esta Ciudad de México. Si eso se da con un personaje así y con la conducción, la mano pachona fraudulenta de Erubiel Ávila, seguramente el PRI intentará poner toda su experiencia y su capacidad para tratar de salir adelante en el resquicio que le abre la división de los partidos de izquierda en esta Ciudad de México. Lo escribo en la columna Astillero, que se podrá leer este jueves en la jornada. Escribo ahí que también podría darse la circunstancia de que el PRI trate de fortalecerse para negociar un eventual apoyo de facto a una candidatura por el Frente Ciudadano por México, así se llama, la coalición partidista de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que en un descuido encabeza Ricardo Monreal, lo cual sería muy favorable para los intereses del PRI, porque finalmente al PRI lo que le interesa es frenar a Claudia Sheinbaum, si es que finalmente se sostiene su candidatura, a pesar de todos estos vericuetos relacionados con el sismo, con la caída de una parte del colegio Enrique Rebsamen y la caída de una parte del TEC de Monterrey en el campus Ciudad de México. En una maniobra contra Claudia Sheinbaum y contra Morena, bien podría el PRI habilitar su votación y su ejército electoral hacia un candidato negociable entre el propio PRI y ese frente, que podría ser, sin lugar a dudas, Ricardo Monreal, quien es bien visto por esos círculos del PRI y desde luego por Miguel Ángel Mancera, pero falta ver cómo avanzan todas estas circunstancias. No es una derrota para Erubiel Ávila. Enrique Peña Nieto le está encomendando una misión especial, que es la de tratar de rescatar o potenciar al PRI en la Ciudad de México, y eso va a tener un valor importante para Los Pinos y para este proyecto del grupo mexiquense de mantenerse en el poder. Leo algunos de los comentarios que me hacen favor de ponerme aquí, tanto en Periscope como en Facebook en vivo. Hago un comentario para quienes me hacen favor de verme en Periscope. Ayer grabé efectivamente de la pantalla de mi computadora y con mi celular el video que ya estaba grabado. Solo lo pude hacer en Facebook en vivo. Con frecuencia tengo problemas operativos para poder hacer esta videocharla en las dos plataformas que me gusta hacerlo, que son Periscope y que son Facebook en vivo. De cualquier manera, ayer puse el contenido de la plática en Periscope y bueno, creo que la verdad es que lo importante es la esencia, lo que se dice, más allá de la imagen borrosa y de que el video haya sido efectivamente no en vivo, sino grabado. Leo algunos comentarios por aquí. Arturo Islas dice, es un delincuente electoral, un mapache, pero aquí en la ciudad no podrá hacer sus marrullerías. Dice Isaac Cris Cajal, Dios, los ruidos te quieren distraer, mi querido Julio. ¿Dónde estás? Pues en una cafetería, porque luego sucede que anda uno por la Ciudad de México en diferentes lugares y no es posible tener la tranquilidad de la casa o de algún lugar. También creo que la transmisión es defectuosa. Chequé el internet y no era tan potente. Pregunta, buenas noches, salud, disfrutando desde Colima. ¿Dónde está el dinero de las naciones extranjeras? Pues ya ven, ¿crees que la Ciudad de México sea el parteaguas del fraude que quieren cometer contra AMLO? Por desgracia, ya sé que mis comentarios suelen generar mucha turbulencia, pero yo creo que un error estratégico importante de López Obrador y de Morena fue ceder a la estrategia del PRI en el Estado de México. No pelear y no luchar a fondo contra el fraude electoral en el Estado de México, creo que puede ser un error estratégico que puede tener consecuencias en la elección presidencial, porque como lo he dicho en otras columnas, y hoy se confirma con la designación de Erubiel Ávila como presidente provisional del PRI en la Ciudad de México y delegado especial del Comité Nacional en el PRI de la Ciudad de México, como esto lo confirma, este modelo electoral del fraude a como dé lugar por encima de todo va a estar muy presente en la próxima elección presidencial. Ojalá y no se haya perdido en el Estado de México la posibilidad de demostrar una capacidad de respuesta y de reacción real a un fraude electoral tan grave, tan mafioso,
como el que se dio ahí contra Delfina Gómez y contra Morena. Pero al abrir la puerta a eso, pues realmente se permite que haya una repetición, como ya lo está intentando Peña Nieto y el PRI con esta instalación de Erubiel Ávila. Ernesto Solano dice, están desesperados los priistas, ni con Ochoa levantaron el partido. No, bueno, Ochoa es más bien para acabarlo. Claudia es nuestra favorita, el chapista se va a joder, no queremos gente de la mano caída. Bueno, pues algo como que no entiendo lo que dice F. Ortiz Moreno. Claro, señor Julio, no dan pasos sin guarache los priistas. No te apures, Julio, en el 24 se vuelve a postular López y pierde. El DF o Ciudad de México es de Morena y eso les molesta. Chapitas viene a trampearlo. Isacris Cajal dice, por eso vamos por Morena. Rosario Olivas dice, no funcionará estrategia priista en la Ciudad de México. Saludos. Ojalá y así sea, pero recordemos también todo lo que aquí se decía respecto al Estado de México, que decían que era imparable el voto popular a favor de Morena, que el fraude no pasaría, y pasó. La decisión es de los ciudadanos, don Julio, no sea tan derrotista. Bueno, entonces seré optimista y diré que todo está listo para que gane Morena y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. AMLO no va a perder, dice Mash 1957. Se requiere un verdadero caudillo que le entre duro esta vez. Bueno, pues son algunos de los comentarios que recibo por aquí. No duden que dentro de unos años del Mazo vaya a querer alguna actriz de Televisa para después lanzarse a la grande, como lo hiciera su primo. Pues no, no lo creen. ¿Cree que Erubiel apoyó a Delfina en la pasada elección a gobernador del Estado de México? No. Eso pregunta Diego Velasco y mi respuesta es no. Erubiel apoyó solamente a Alfredo del Mazo Maza. Por eso lo están poniendo ahora a repetir la hazaña, entre comillas, en la Ciudad de México. Es más, AMLO nunca ha perdido, dice alguno de quienes me siguen por aquí por Periscope. Joan Hinojosa dice, hola, saludos. Erubiel, la hija de Rosario Robles y Gutiérrez de la Torre, para el caso son lo mismo, no pasarán en Ciudad de México. Ah, sí, se me olvidaba decir que renunció a la presidencia del PRI en la Ciudad de México Mariana Moguel Robles, que es hija de Rosario Robles e hija de Julio Moguel, un respetado activista de izquierda, y Mariana Moguel dejó el PRI de la Ciudad de México diciendo que su decisión era motivada por prácticas no democráticas, excluyentes y no sé cuántas cosas más. Pues en realidad se hizo a un lado porque llegaba la designación del dedo de los Pinos. Por cierto, hoy el PRI ha dado a conocer que la elección de su candidato presidencial se hará mediante asamblea de delegados, no de manera abierta, es decir, dedazo de los Pinos confirmado y más que confirmado. Bueno, pues interesante lo que dices en el Estado de México. La candidata no se fajó para pelear su triunfo. ¿Por qué desde ahora el boicot del INE a Marichuy? Pues no lo sé, pero ya ven ustedes que está habiendo ahí problemas hasta para el registro de la cuenta bancaria de la candidatura independiente de Marichuy. Bien, en Morena no hay dedazo, deberían aprender, dice Jaime Marín, ante lo cual yo guardo prudente silencio. Saludos desde Puebla, le invito un molito de cadera, dice Doxan 1. Qué lucrativo es ser político en México. Bien, les agradezco mucho su atención y nos vemos mañana en otra de estas charlas electrónicas, en estas videocharlas ilustradas y astilladas. Gracias y buenas noches.